diversidad que llegue a haber y que la vemos hoy en día mucho en las redes, y este crecimiento pues ha sido también en los últimos años muy paulatino. En los últimos 20 años, pues decíamos que al principio éramos como 2 millones de internautas y ahorita somos 80 y tantos millones y demás. Yo creo que es interesante porque tiene la gente que antes consideraba esto como tabú o como algún problema social y demás, hoy ya lo ve mucho más normal. Que tanto ha ayudado, ¿no? El crecimiento de internautas, que lo ven como algo mucho más más abierto y que empieza la gente a entenderlo mucho mejor, ¿no? Correcto, de hecho es algo que se está permeando más hacia dentro de lo... No, tenemos mucho problema en cómo usamos las etiquetas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, es que esto es normal, esto es lo que es. Entonces, tratemos de manejarlo más hacia lo cotidiano, lo que la gente debe conocer y demás. Porque invariablemente el crecimiento de Internet ha sido muy fuerte. Nos ha ayudado desde muchos ámbitos a permitir que se conozca más sobre el tipo de vida, los gustos, los estilos, todas las plataformas de streaming con los nuevos programas que proyectan sobre las distintas historias, anécdotas, series importantes relacionadas a la comunidad, pues también permiten que esto tenga mucha mayor difusión. Y sobre todo, programas tipo RuPaul y la carrera Drag ha hecho y puesto sobre la mesa de discusión en el mainstream, como se le conoce, temas tan tabúes como la cuestión del transgénero, la cuestión del acoso. Sí, acabas de dar un tema súper básico, ¿no? Porque la comunidad padece, pero que finalmente están haciendo la exposición correspondiente. Yo recuerdo que en los 90s, la primera serie que causó impacto, hablar del tema abiertamente, fue de El Word, en 1990, ¿no? En la mediados de los 90, y de ahí se fue permeando poco a poco a empezar a meter los temas, a llegar a elementos tan fuertes como Elite, ¿no? Ahora serie de Netflix, o cambios trascendentales como The Orange is the New Black, ¿no? Pero yo creo que mucho ha ayudado la parte de la cultura popular a empezar a sensibilizar, ¿no? Vamos a hablar de una serie que fue cómica, que dio sensibilidad, fue Modern Family, ¿no? Tratar de hablar un poco de este tipo de términos. Pero tú particularmente, como miembro de la comunidad, ¿cómo percibiste, en qué momento México abrió los ojos, ¿no? O sea, siempre ha habido, históricamente siempre ha habido la comunidad, pero ¿en qué momento se abrió y decir, ok, vamos a aceptarlo como somos, amor es amor en cualquier forma de expresión, pero ahora sí somos integrados a la sociedad, son parte de la sociedad, vamos a reconocerlos? Mira, así como un despertar o una aceptación como tal, en una sociedad como la nuestra, la cuestión del acoso, la burla, el escarnio, inclusive lo hemos visto con las palabras que tanto han generado, o la palabra que manifiesta un grupo y que cuando está el partido de fútbol todo el mundo lo grita. No, ahora es un intensificador, Enrique. Ya es un intensificador de expresión. Ya es válido decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, partiendo por todo eso, creo que hay muchas personas de las cuales no quisiera mencionarlas por no omitir a alguna. Ok. Pero han hecho muchísimas labores, desde gente que ha estado, diputados, gente, activistas, asociaciones civiles, clínicas médicas, doctores, artistas, de todo tipo de personalidades involucradas, que han permitido precisamente esta aceptación o esta permisividad de la comunidad y la apertura. También dentro de los propios activistas, el hecho de poder ya contar en junio con la fiesta de orgullo, que ha ido creciendo enormemente con el paso de los años, salvo gracias el 2020 pandemia la detuvo, pero todo esto ha permitido esta parte de crecimiento y de que la gente
tenga una mejor aceptación. Finalmente todos, lo sabemos, todos tienen a alguien conocido, tienen algún familiar y demás. Entonces, algo que me gusta, esto es a título personal, no es algo científicamente probado o que lo tengamos claramente documentado, pero finalmente el país como el nuestro, su principal exponente de música, de cultura y tradiciones, y para los compadres, las grandes borracheras, innegablemente es Juan Gabriel. Entonces, sí, ahí hay un hilo conductor muy particular. Y curioso, ¿no? Que lo que tengas la opinión ahí de la parte, mucha gente lo relacionaba con el potrillo y con otro tipo de situaciones que son consideradas ahora del término bi, o no sé, o se vale todo, no sé, pandémico, o que ¿cómo es? Pansexual, ¿no? Que todo lo de pandemia se ve de la cabeza. Pero hay una cuestión que bueno que lo aclaraste, porque hubo esa sensibilidad de empezar a entenderlo. Yo de los últimos años para acá, pues aquí en Sao Paulo, pues es reconocido como la fiesta LGBT más grande del mundo, o sea, es el segundo carnaval. A nivel económico es un negociazo, o sea, pierde para la Fórmula 1 con Sao Paulo, pero es un evento que se espera en octubre, o sea, la parada gay es así, bueno, ya no sé si es la parada gay, o el evento de orgullo, ¿no? Ahora con todas las tendencias, pero es un negociazo. Y a mí lo que sorprendió mucho desde que yo llegué a Brasil es el grado de tolerancia que se tiene con esto. Yo después de muchos años viviendo en México, donde era una cuestión casi prohibida, ni lo veas, ¿no? O sea, ¿cómo se te va a ocurrir todo ese tipo de situaciones? Pero aquí llegaron y era así, llevar a la familia, ver al tío que por fin ese día se liberaba, o al hermano, ¿no? Y que todo el mundo lo aceptaba y se presentaban, y una comunidad muy grande, porque aporta por el lado más fuerte, ¿no? El lado económico. Entonces, al momento de que el lado económico comienza a hacer presión, y el gobierno, por lo menos aquí en Sao Paulo, reconoce que eso puede ser benéfico para la sociedad, cambia la perspectiva. Ciertamente. Y en general, México se ha caracterizado por ser un país en donde se le da la bienvenida al turista en general. Todos nuestros principales sitios de playas, pues bueno, son reconocidos por toda la riqueza demás, pero la parte del turismo gay también es muy bien recibido, y finalmente la derrama económica que deja pues es considerable, ¿no? Porque finalmente es la comunidad, somos quienes pues no tenemos las obligaciones o responsabilidades de una familia per se. Uh-huh. No significa que esto no exista en las comunidades, pero prácticamente pues, los ingresos son individuales y hay buen poder adquisitivo, por lo mismo de que son ingresos individuales, que permite tomar las decisiones para literal subir, bajar, andar, visitar, conocer, gastar y comprar. Tuve una experiencia que yo una vez fui a Puerto Vallarta y iba con mis amigos y de repente me decían, mira, a las tal hora sale un barco, ¿no? Y si no, vamos a tomarlo. No es para ti, ¿no? Es para la comunidad. Ah, ok, ya entendí. Gracias, ¿no? Porque yo vi que estaba todo el mundo, pero súper alegre, ¿no? Y parejas y todo, pero eran parejas disfrazadas en su momento, porque era así como que una lesbiana y un gay, aparentemente todos juntos, después ya llegaba ahí a la ley se destapaba, ¿no? Decía, no, eso es un secreto a voces aquí en Puerto Vallarta, y deja muchísimo dinero y la gente los tolera por lo mismo, porque dejan muy buenas propinas, y en ese momento como que la gente se hacía de vista gorda. Ahora pues obviamente ya estoy hablando eso hace más de 20 años, ¿no? Pero ahora ya es totalmente abierto. Pero cuando uno va investigando poco a poco, dices, oye, ¿y por qué ellos sí, nosotros no? Entonces ya, como que hasta yo me sentí un poco ofendido de, ellos tienen más fiesta que nosotros, ¿por qué, no? Y ahí vas entendiendo que pues, Don Dinero es muy buena es muy buen anfitrión en muchas circunstancias. Pablo. Y bueno, oye, Enrique, a ver, también la parte inevitable, como todo esto, pues sucede que al haber la fiesta, al haber todo esto, pues hay un cierto grado de excesos. Independientemente, yo creo que de la preferencia, los excesos son los que en ocasiones ayudan
o son la justificación de los detractores, ¿no? Porque finalmente, pues de ahí se presta para mucho, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Cómo decirlo? Situaciones complejas, ¿no? Finalmente, dentro de esta nueva normalidad, dentro de ser políticamente correctos e incluyentes, pues se deben tomar en cuenta muchísimos factores para realmente ver que este poliedro, en alguna de sus facetas, lamentablemente le va a pegar a alguien que no le va a parecer, y entonces va a venir la protesta. Parece. Claro, yo creo que eso sucede en ambos bandos, ¿no? Yo creo que esos excesos se dan en ambos bandos, y pues bueno, aquí el chiste es también limitarse. Pero a ver, dime una cosa, el día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, que empezó en 1990, ha tenido cambios seguramente aquí en México, y lo hemos visto en gobiernos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que son mucho más abiertos y demás. Pero ¿cuáles son las cifras hoy en día que pueden demostrar el crecimiento y también el rechazo que puede llegar a tener de la gente heterosexual, por ejemplo, que tienen una educación diferente? ¿Cuáles son esas cifras que ayudan a dar un poquito más de esperanza que esto se normalice en los próximos años? Perdón, Pablo, se me cortó tu audio, no escuché cifras de qué. Cifras en general de cómo ha crecido o cómo se han beneficiado, o de cuál ha sido el rechazo que ha habido, sobre todo de, no sé, de ataques o de denuncias, cosas por el estilo. O sea, ¿qué tanta esperanza puede dar este Día Internacional? Mira, como tal, no te voy a dar cifras, no te voy a dar ninguna información de este tipo. Más bien vamos a crear un poco de retórica. Uh-huh. Tristemente se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, porque es para evitar los abusos. Y tú dime si los abusos han disminuido con cada conmemoración que ha pasado. No. Tenemos el 1 de diciembre, el Día Mundial de VIH. Lamentablemente sigue la gente falleciendo debido a que, pues, al día de hoy, a pesar de que ya existe toda una gama de retrovirales que permiten a la persona llegar y tener una calidad de vida de calidad. O sea, ya no es sentencia de muerte, ¿no? Porque antes todo el mundo decía, tienes AIDS, ¿no? Y ya me morí, ¿no? Ahora no, ahora tiene vida. No, finalmente hoy ya no es una sentencia de muerte. Quien lo llega a desarrollar es porque de verdad se descuidó, fue negligencia, o algo pasó en su existir que le impidió tener el acceso a los medicamentos. Ok. Sí, y finalmente, este 17 de mayo que se conmemora esto, finalmente creo que es volver a traer a la mesa de discusión situaciones, porque asesinatos de odio continúan, bullying en las escuelas porque encuentran a un niño más afectado que el resto, porque tiene afinidades que le gustan, cuestiones, en fin, todas estas cuestiones. Creo que se ha avanzado, sin embargo, todavía hay mucho camino que recorrer. Hay un conflicto generacional en este aspecto, Enrique, porque obviamente los que somos de nuestra cultura, de nuestra generación, era mal visto o no se comentaba, ¿no? Ahora, con toda esta apertura, ¿cuál es la orientación que se debe de dar cuando ya en la adolescencia ves que tu hijo, tu sobrino comienza a tener gustos por una cuestión que antiguamente podía ser diferente? Mucha gente lo lleva al psicólogo, pero ¿cuál es la orientación de una persona que tal vez pasó por una situación compleja para poderse adaptar al entorno familiar tradicional mexicano? ¿Cuál es la orientación que debemos dar a los padres cuando se ven que sus hijos tienen esta nueva apertura? Justamente lo acabas de decir muy bien, y más que pregunta es una afirmación. Hay que darles la orientación a los padres, porque
hace falta mucha comunicación hacia ese sector, porque finalmente no se acercan a todas estas asociaciones y compañías que se encargan de ayudar y orientar a la gente que requiere pues, asistencia emocional en estos aspectos, ¿no? Por lo general casi siempre es el individuo de la comunidad, el chavo gay, la chica lesbiana, la persona trans, el binario, el no binario, el cis, en fin, todos ellos son los que sí se acercan, ¿no? Pero prácticamente los padres, dentro de su propio angustia que están viviendo, requieren tener esta información, y entonces lo ideal es que también se acerquen a estas asociaciones en donde pueden tener la orientación y la ayuda para poder afrontar y salir adelante ante estas situaciones, ¿no? Es interesante e importante recalcar que en México existe una gran labor y sitios de ayuda y comunicación, tanto en internet como vía telefónica, para poder recibir ayuda. Hay varias asociaciones encargadas de este tipo de soporte emocional, psicológico, y pues lo más importante es que se acerquen, ¿no? Y que finalmente pues se parta de la principal existencia de la razón de ser de la familia, donde padre y madre lo único que quieren es el bienestar de sus hijos. Entonces, lo ideal es que mientras más unidos y mayor comunicación tengan, va a ser mucho más sencillo la transición. Hay una cuestión que tenemos que ver con la cultura, ¿no? Mis ancestros eran de la parte del Istmo de Tehuantepec, entonces era muy común conocer a los mushes. Entonces, cuando yo platicaba con mi bisabuela, que la contaba, no, ese es un mushe. Entonces, yo me quedaba con la duda, pues, ¿cómo que mushe, no? Sí, es una cuestión cultural aquí y mucha gente gusta de tener mushes en casa porque es lo mejor de los dos mundos y cuidan mucho a la familia. Entonces, obviamente se lo está explicando como un niño, ¿no? Pero me quedé con la curiosidad cuando uno crece y va evolucionando y va viendo las tendencias y dice, bueno, nosotros tenemos esa cultura ancestral de aceptar ese tipo de cosas en lo que consideramos las civilizaciones más primitivas, y ahora nos damos cuenta que no, eran las más avanzadas. Así es, y hay mucha información sobre las distintas culturas, la griega, la romana. Nosotros acá en este lado, entre los toltecas, mayas y demás, sí tenían otro concepto al respecto. Había, bueno, de entrada, regresemos a la parte de los espartanos. No había mejores guerreros que los que eran amantes, porque finalmente salías a defender al amor de tu vida. Okay. Entonces ibas con uñas, dientes, espada y lo que fuera, con tal de que no le sucediera nada a tu compañero, ¿no? Entonces, esos eran los grandes guerreros y eran bastante promovidos y alentados, pero las épocas cambian, hay muchos factores que han matizado. De hecho, hay por ahí, ahorita me estoy desviando un poco, pero hay por ahí una serie de informaciones que han estado saliendo que en la Biblia, y aquí voy a entrar en un terreno escabroso, nunca había estado la palabra homosexual, sino que esa fue una traducción mal realizada en los 60s. Curioso, porque realmente varios apóstoles de Cristo eran homosexuales, y él mismo aceptaba a todo el mundo de la parte, y además porque en la época, para que eso como dato cultural, la lengua que más se hablaba era el griego, entonces no era el latín, sino el griego, y los griegos tenían toda esa experiencia, esa cultura, la trascendaban, y es una parte curiosa que lo definas, porque ha habido censura, y muchas veces ha habido censura de origen, por reprimirlo, por no ser aceptado, ¿no? Entonces, esto es varios estudios, como planteó el tema, pues el fundador de la Iglesia Católica era un homosexual completamente abierto, pero al mismo tiempo era
misógino. Hablamos de San Pablo, ¿no? Pero aquel que tenga duda, pues consulte la historia, no la parte que se ve en la historia, y va a haber varias tendencias ahí. Entonces, muy buen punto que mencionas ahí, Enrique. Pablo. Oye, ¿y cómo se va a celebrar? Hace unas semanas leí que iba a ser de forma híbrida. ¿Este año no se va a cancelar como el año pasado? ¿O sí? ¿O platica cómo se celebró también el día? ¿Si hubo algún evento especial o qué es lo que se ha hecho? Pues mira, así como celebración como tal, no. Fue más todo el movimiento en redes sociales de apoyo, uso de imagen y demás sobre el día, ¿no? Algunas personas dedicaron sus TikToks para conmemorar la fecha y demás, pero finalmente bajo esta cuestión que todos estamos padeciendo de la pandemia, pues no ha habido la posibilidad de hacer algo masivo que permita celebrar con grandes banderas, grandes colores y grandes fiestas, pues algo que es importante para la comunidad. Enrique, entrando aquí ya la parte final de nuestra entrevista, de nuestra plática, ¿qué es lo que debemos hacer ahora como comunidad para poder integrarnos a todas las tendencias, ¿no? Porque hay mucha gente que se sabe que tal vez por cuestiones ideológicas, cuestiones religiosas, cuestiones sociales, se ve reprimida, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ya como sociedad, que estamos conscientes que somos seres humanos, con diversidad, con diferentes tipos de gustos y tendencias, evolucionar? ¿Cuál sería el siguiente paso que tenemos que dar? Mira, tengo yo en mi mundo ideal un panorama muy idílico. ¿Por qué digo mundo ideal idílico y así? Creo que la palabra clave que la sociedad, nosotros como individuos, independientemente de la preferencia, nosotros como individuos debemos fomentar la tolerancia. Tolerancia al otro y tolerancia al grupo. Porque finalmente todos en algún momento, algún gusto, alguna afición o algo pueda no gustarle al otro y de ahí pueda generar ese caos. Yo creo que tolerancia es lo más idóneo, que podamos saber conducirnos y llevarnos, de tal modo que ese futuro se pueda concretar en donde ya no importe tu preferencia, donde ya no se pregunte y sea algo completamente commodity, como los papeles desechables que todo el mundo los nombramos por la marca conocida. Finalmente alguien debe saber que el ser humano tiene facetas, tiene colores tan distintos como los que existen y debe todo ser dentro de la normalidad bienvenido, aceptado y aplaudido. Oye, Pablo, que te explique de una vez el abecedario, ¿no? Porque yo me sigo teniendo unas dudas ahí que ya no sé. Esa es otra duda, Enrique. Yo creo que también es difícil, ¿no? Porque sí ha cambiado en los últimos años. ¿No sería más fácil poner o englobarlo todo en una palabra que sea más diverso de pronunciar? Porque incluso he visto que algunos hasta se molestan cuando no lo dices bien o no lo dices completo, ¿no? Claro, mira, oficialmente, el acrónimo con el que se identifica la comunidad es LGBTQIA+, o símbolo de más. ¿Por qué está en todo esto? Bueno, finalmente la comunidad original, o como empezó, pues eran las primeras cuatro, ¿no? LGBT, que implicaba lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Ahora se ha agregado la Q por la parte de queer, la I que es de intersexual, sí, y la A de asexual, junto con el plus, que son todos los que se pueden agregar de todos y cada uno de ellos. ¿Cuál es la mejor manera para referirse y no caer en error? Pues usar las cuatro principales y después decir más LGBT plus. Sí. Porque sí, es que es complicado.
Sí, no, y ahora contamos un término donde las personas no queremos ofender o se ofenden muy fácil porque no puedes algo, pues es difícil, ¿no? Y hay una cuestión que tal vez tú nos puedes orientar. El queer como que entra, porque uno pensaba que era transexual y no, queer es otra cosa. Entonces... Sí, queer es otra cosa. Queer es... es que es complicado explicarlo sin caer en los... ¿rechazas el modelo binario? Ajá. Es decir, no te identificas ni como hombre ni como mujer, porque eres más andrógino, pero finalmente andas por la vida por ambos géneros, porque eres andrógino y tienes a veces cuestiones femeninas, otras masculinas, pero no estás definido por ellas, sino fluctúas en ambas. Eso es la manera de explicar qué significa queer. No, y es bien complicado porque yo tratando de ver la primer acercamiento que yo me acuerdo así de la cultura popular fue La Jaula de las Locas, ¿no? Entonces fue así por la película original, en los 70s, ¿no? Entonces, y eso yo lo fui con mis papás, ¿no? O sea, era como entender las cosas, ¿no? Y decía esto, es que ahí tiene una confusión porque dice, es hombre, pero le gusta vestirse, pero sigue teniendo hijos. Entonces era una cuestión así que fue confuso en una mente. Y ahora con cada uno de los términos, pues siempre me quedé yo con la duda del queer, pues, ¿cómo lo definimos, no? Como un indefinido, o como me vale todo, o como soy todo, o no soy nada. Entonces es una cuestión que no es fácil y esperemos que llegue un momento que se pueda sintetizar un poco más. Sabemos que la vida es muy compleja, pero pues lo más importante es que todos amamos de alguna manera y hay que buscar la forma en que te sientes mejor amado. Completamente. Y déjame decirte una cosa interesante. Aún estando y perteneciendo a la comunidad, me resulta complicado encontrar las propias definiciones, porque yo no me puedo etiquetar en alguna de ellas, porque finalmente, antes que cualquier otra cosa, soy yo. Todo lo demás es completamente circunstancial. No, y ahora que va a entrar el amor a los robots, que va a entrar ahí también, yo no sé qué va a hacer, ¿no? No, la tecnología luego va a ser virtual. Bueno, ya es otro. Pues sí, ya se casaron en Japón con su robot, entonces ya no sé cómo va a quedar esa opción. Enrique, ¿Qué va a ser? muchas gracias por darnos este espacio, orientarnos en un tema que es polémico, actual y necesario entender. Las veces que sea necesaria, de verdad, me va a encantar platicar. Igual podemos enfatizar algún tema particular y abordarlo. Lo que tengan inquietudes, volvámonos acá al diván de la consulta para entender a la comunidad LGBTQIA. Plus. Sí, caray. Es que cuando dicen plus, ya no sé si están hablando del Xbox, están hablando de PlayStation, o sea, ya entra una serie de Disney. Entonces ya no sé si Disney también es LGBTA más. Ahora, o Paramount, todos son plus. En esta semana es la definición del plus, porque sí hay muchos, ¿no? El caso de Demi Lovato y demás, que de repente dices, bueno, ¿y ahora qué soy? ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues bueno, Enrique, un gustazo, en serio, caray. Hasta por acá nos vemos. Te mando un fuerte abrazo y pues todo el éxito. No, un gusto escucharlos a ambos, un gusto platicar. Pablo, Vincent, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate. Bye. Pues muy curioso, Pablo, muy interesante, porque tenemos que entender lo que es, ¿no? Es una situación donde las personas están viviendo ese entorno, ¿no? Y es bien confuso, o sea, por más que intentemos orientarlo, tratemos de platicarlo, es una cuestión que para mí parece esta fórmula matemática, ¿no? Cada vez le agregan más cosas. Sí, pero bueno, pues es que tenemos que acostumbrarnos y yo creo que sí se ha abierto mucho la idea de que la gente ya lo ve de una forma mucho más normal, porque estamos invadidos de alguna forma, ¿no? En alguna de las redes sociales y lo empiezas a normalizar más y yo creo que eso es lo que de los plus que te pueden dar las redes sociales y el internet hoy en día. A mí me preocupa más el acto de que se ofendan porque no lo dijiste bien. O sea, en serio es complicadísimo.
es que yo no soy eso, soy del otro. Oye, para mí eres humano, acabó, punto. Pero también hay que entender que no necesariamente tienes que estarle aclarando a todo el mundo cuál es tu preferencia. O sea, yo creo que es una cuestión muy personal, pero para muchísimas otras cosas sí es necesario, sin ofenderse, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante que puede haber, y de ahí depende el tipo de persona con la que te encuentres, porque habrá quien te rechaza, habrá quien lo ignora, habrá quien no le importa y habrá quien simplemente te da la mano porque pues, es importante para ellos, y ese es el chiste, ¿no? Que cada vez nos demos más la mano entre todos, porque sí está de la patada que ahora de todo se ofende a la gente, hasta de se te olvidó un acento en una red social. Pero bueno, es difícil, me pongo en sus zapatos y sí, la verdad es complicado, pero ahí va, yo creo que ahí va poco a poquito. Bueno, Y pues las redes ayudan. que vamos a hablar de los zapatos y los cambios. Android 12, Pablo, ya se anunció Android 12, ya está la versión beta circulando y viene con cambios muy interesantes en la parte del diseño, en la parte de seguridad, viene con mayor integración en la parte de servicios, y esto se debe a que esta semana fue el Google I.O. 2021, donde se presentaron todo este tipo de avances, particularmente hacia el sistema operativo más popular en la parte de servicios. Y lo curioso es que cuando uno lo compara con las otras versiones, pues, todo el mundo se copia lo bueno. A mí me gusta que se copien las cosas, porque si funciona algo, ¿para qué lo cambies? Mejor mejóralo, adáptalo, acéptalo. Entonces hay cosas que Google copia de Apple y Apple copia de Google. Entonces es una cuestión que va avanzando, y lo más importante aquí es tener un elemento de seguridad. Lo que promete ahora Android 12 es mejor integración con los widgets, una interfaz un poco más limpia, un elemento de integración, y particularmente más privacidad, que es un factor que ha buscado mucha gente. Y incluso, no sé si viste el video que compartimos en One del comercial que hizo Apple sobre la privacidad, que es buenísimo, ¿no? De ese tipo de elementos. Pues sí, y fíjate, esta semana hubo tantos eventos y tantas cosas que no pude entrar a revisar qué es lo que ofrece el Android 12, y me da coraje, pero estoy ahí en stand-by, y yo creo que ya esta semana, la que sigue va a estar igual de complicada en cuestión de eventos, pero está interesante, y sí, efectivamente se han copiado unos a otros de una manera hasta burda, ¿no? En algunos casos, pero para bien, y cada quien lo está aceptando más, y yo de repente entro a un iPhone y me pierdo completamente, aunque ubicas cómo es el rollo, pero te pierdes, y lo mismo sucede cuando un usuario de Apple entra directamente a un Android. Entonces, pues bueno, ahí esa batalla pues la vamos a seguir viendo todavía un buen rato, pero pues bueno, hay más notas, Vincent. Vamos, que hay muchísimas notas. Es que hubo varios eventos, fíjate, uno de ellos fue el de Wow Plus, que se me hizo muy interesante porque el SEA lo que hace es integrar a todos sus restaurantes en una sola aplicación, sin dejarlas independientes. Por ejemplo, tú puedes seguir pidiendo tu Domino's Pizza desde la aplicación de Domino's, o puedes pedir tu café en Starbucks y demás, pero de aquí reúnen las 10 marcas con un servicio de delivery, con un programa de recompensas que antes normalmente traías la tarjeta, que era simplemente wow, y aquí pues, al añadirle el plus es porque te dan otras características, entre ellas recompensas y ciertas experiencias en restaurantes. Es el Vips, ¿no? Vips, el Portón, es un grupo. Son 10, Cheesecake Factory, Domino's, Vips, Domino's, Starbucks, Burger King, El Portón, P.F. Chang, Chili's, Italianis y Wings. Entonces, Wings es en la parte de alitas, porque había antes un restaurante que se llamaba Wings. El Barón Rojo. Exacto. Y pues bueno, me metí a la aplicación y simplemente es muy rápido. En realidad te puedes inscribir, como decíamos la semana pasada, todo. Te inscribes directamente con tu Facebook, por eso es importante conservar bien tu clave para que puedas seguir teniendo este tipo de servicios. Y cuando entras tienes todos los restaurantes, tú vas seleccionando cuál y
es muy rápido, la experiencia de usuario es bastante amplia. Todavía no ordeno nada a ninguno de estos servicios, pero tienes todas las opciones para hacer el pedido, el programa de lealtad. Van a requerir de otras plataformas, por ejemplo de Rappi para distribución y cosas por el estilo, pero de alguna forma pues puedes acceder directamente a cualquiera de ellos desde esta aplicación y ya los centras más y tienes tú el control y ya no lo tienen todas las aplicaciones. Entonces pues vamos a ver cuál es el crecimiento que lleguen a tener. Simplemente descargas la aplicación en wow-plus.com, la descargas para Android o iOS y tienes ahí todo tu facilidad de hacer este tipo de cosas. No se puede pagar por medio de tarjeta de crédito, débito, efectivo directamente al recibir. Tienes en el programa de recompensas la tarjeta de lealtad de Vips, un cupón de bienvenida, dirección geolocalizada, push notification, o sea, todas las ofertas que llegues a tener las haces directamente desde una aplicación. Entonces, pues creo que está bastante interesante. Luego, fíjate, también hubo una muy buena de ESET, donde hicieron una plática entre dos, déjame buscar acá los nombres, porque sí estuvo muy bueno el evento. Estuvo Camilo Gutiérrez y Miguel Ángel Mendoza platicando de el panorama de ciberseguridad en América Latina, de un reporte que hicieron el 2021. Y hay una parte, déjame ver, porque esto no lo habíamos platicado mucho en One, parte del Remote Desktop Protocol, donde te dan las cifras de cómo ha habido ataques directamente de RDP, un crecimiento bastante fuerte del 704%, con infecciones de malware, campañas masivas de ransomware que tuvieron un ligero descenso, aunque también la parte de DarkSide está complicada esta semana, y pues son los reportes tal cual como los fueron presentando. Cuestiones de privacidad de la información, accesos indebidos a sistemas, robo de información, en fin, toda esta parte de cómo se ha detectado el ransomware en América Latina y países como México, Brasil, Argentina, que otros países, Panamá, por ejemplo, han sido atacados por ransomware bastante agresivo, que simplemente lo que hacen es, por ejemplo, uno que presentaron un caso de un organismo en Panamá, déjenme ver cuál es, el Registro Nacional de Beneficiarios de Panamá, sufrió un ataque donde te piden una cierta cantidad de lana para poder entregar la información que tienen secuestrada de tus servidores o de cualquier sistema que tengas, computadoras y demás. Entonces estuvo muy interesante la plática y pues bueno, ¿qué otra cosa hubo? Uy, mucho. Lo de Snapchat, Vincent, te paso el link. ¿Dónde está? Aquí estás. El link, porque me sorprendió mucho todo lo que presentaron. Fue, ya se ve la nota, ¿no? Fue el anuncio de todos los nuevos productos y asociaciones que han tenido con los socios en una reunión anual donde presentaron pues, muchas cosas en 3 áreas clave, que es realidad aumentada, desarrolladores y creadores de contenido. Y de repente te pones a ver que, pues, ¿por qué no lanzan unos lentes de realidad virtual que son los Spectacles? Donde pues simplemente te los pones y puedes interactuar a través de tocar los lados incluso ahí viene el video en la nota que te mandé, donde puedes ver de distintas maneras todas las actividades que tienes dentro de las plataformas, ¿no? Asociaciones muy interesantes, y fíjate, esto me recuerda a la primera entrevista que tuve con Intel, con Manny Vara,
que sí te acuerdas seguramente de Manny, donde decía, quiero esto, y le enseñabas a tu computadora unos lentes o unos tenis, y te buscaba las opciones. Bueno, todo eso ya hoy en día es realidad. Tuvieron que pasar casi 18, 19 años para que eso sucediera, porque ya directamente te pones la ropa desde antes, que esto con las marcas funciona muy bien, donde pues simplemente pones tu celular y te pones a probarte ropa sin necesidad de ir a las tiendas y ver cómo te queda y ver si vale la pena o no. O también la facilidad o la unión que tuvieron con Disney, para que todas las fotos o videos y demás salgas con Minnie o Mickey o con quien sea, y tengas esa realidad virtual directamente en la aplicación. Cuestiones con Ticketmaster también para eventos. Híjole, la unión de stickers, por ejemplo, para crear contenido de otra forma, o la parte de Story Studio, donde puedes editar videos de una forma mucho más fácil. En fin, yo creo que son muchísimas las cosas. Esta nota está en One Digital. Si ustedes son usuarios de Snapchat y demás, yo creo que pueden entrar a ver de qué se trata, porque, y si son sobre todo desarrolladores, está bastante interesante. Otro que me gustó mucho es la parte de la cámara inclusiva. Y es que te platican que muchas veces cuando eres una persona negra en las fotografías no sales, sobre todo si el entorno es medio oscuro, pues simplemente no te ves. Entonces, ¿cómo modificar la cámara para que te tomen en cuenta y para que puedas salir en las fotografías mucho mejor? Entonces son detalles que de repente muchas veces no te fijas y que son necesarios, ¿no? La posibilidad de tener interacciones con realidad aumentada con personas, esto a través de la asociación que tuvieron con Lego, donde puedes armar diferentes vehículos o diferentes productos con estas herramientas, y los puedes meter y combinar en un mundo virtual con otra persona en tiempo real. Entonces yo creo que son muchísimas las innovaciones que presentaron, y que pues pueden encontrar todas directamente en onedigital.mx para que las conozcan muy bien y vean en serio todo lo que están haciendo, porque aparte la presentación fue muy buena, Vincent. Fue muy precisa, duró 1 hora exacta, donde presentaron de todo el Cloud Simulation, el 3D Polymesh, por ejemplo. Ahora que viene Cruella, hay una versión donde estás vestida como estés vestida en ese momento y lanzas como un cerillo, y ese cerillo te pone el vestido de Cruella de Vil perfectamente en la silueta de tu cuerpo. En fin, detalles que lo hacen muy atractivo, muy interesante, y es lo que platicamos hace un rato, ¿no? con TikTok, que tanto puede llegar a cambiar esto. Si eres una persona creativa, puedes realizar un contenido muy interesante con todas estas herramientas que te dan, y sobre todo con los filtros, con el tipo de ajustes de cámara que puedes llegar a generar y demás. Son más de 500 millones de usuarios activos mensuales. Entonces pues no es algo que debamos hacer a un lado, sino que hay que considerarlo mucho para ver este desarrollo de tanta tecnología que han tenido, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de realidad aumentada, lo hace increíble ya teniendo estos lentes o gafas, como les llaman en España. Y es una parte que ha tardado, ¿no? Ya es que se esperaba mucho de hace 4 o 5 años que explotara eso, y ha estado muy lento. O sea, yo esperaba que hubiera más elementos, pero también debes consciente que hay mucha cuestión, conectividad, procesador, miniaturización. No es fácil llegar y presentarlo, pero tiene muchas ventajas en ese aspecto de orientar a las personas, tomar información. Por ejemplo, en los museos es fabuloso, ¿no? Llegar y ver más detalles de la pintura, datos históricos, escucharlo. Yo lo creo que va a ser algo muy, muy curioso, muy bien. Oye, ¿tú sabías que fue el Día Mundial de la Concientización sobre la Accesibilidad, y que Xbox está ayudando a eso? O sea, creando herramientas para que las personas con discapacidad puedan jugar más. Ya ves que antiguamente lleva presentado Microsoft unos prototipos de controles para personas que tenían cierta discapacidad. Pues esto se lo ha tomado muy en serio, y han creado lo que es diferentes medios
para mejorar la accesibilidad en diferentes partes, prácticamente con los juegos. Entonces está el proyecto de lineamiento de accesibilidad, que es la XAGS, que es actualizado 2.1. Ahí va a haber videos mensuales sobre este tema. Va a haber la parte de inclusión de juegos, por ejemplo Gears of War, que es uno de los juegos favoritos de todo el mundo. Tendrá dos nuevas funciones de accesibilidad que se llama Navigation Ping, que es modo de escape, y funciones de asistencia de configuración de dificultad alta para ayudar a las personas. Va a haber funciones de asistencia para mayor dificultad, desactivar vibración de la cámara, bloqueo de objetivos. Se está haciendo más accesible con pantallas de logros, control de audio por granular, patrones de mineración actualizados, juegos como Minecraft. Entonces hay muchos juegos que están entrando. Entonces de los juegos que están ahí está Jedi, Immortal Rising, Gears 5, Hyper Busters, Hyperloop y Spirit Teller, que también es un juego muy muy bueno, ¿no? Que va incluyendo esa parte. Entonces es curioso, ¿no? Que es una comunidad que se está integrando, así como hablábamos en el bloque anterior de la parte de género como ser humano. Pues también las personas que tienen su género bien definido, pero que tienen alguna discapacidad, pues quieren jugar, y hay que hacerlo con una manera más práctica, ¿no? Hay mucha gente que no puede utilizar el joystick, entonces tienen que utilizar un panel especial, o a veces la cabeza, o a veces algunos sensores. Esto ayuda mucho. Y eso me recuerda, ¿tú te acuerdas en los 80 con la Commodore 64? Yo tenía ese juego que era mover un huevito con la mente. Entonces te pones unos sensores y ibas pensando, iba avanzando el juego en Nintendo. Era muy muy clásico, y en Commodore 64 también. Entonces hay posibilidades muy grandes para la parte de accesibilidad. Vamos a ver aquí la nota de Fórmula 1. No, esta es de la F-150. ¡Oh, sí! Hasta Biden se subió. ¡Wow! Platícanos. Sí, no, qué cosa. Y es que pues es una de las del camioncito pick-up más vendido en Estados Unidos los últimos 44 años, y pues ya lo hicieron eléctrico. Y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues nada más que con la batería puedes iluminar tu casa en caso de emergencia, Vincent, durante 3 días. Entonces, esa forma de conectar no nada más el vehículo para que andes y ya. Yo creo que está muy interesante. Déjame ver, porque estoy aquí buscando los puntos más importantes. Y una de ellas, lo que a mí me llamó la atención fue eso, ¿no? También que ya no necesitas la llave, sino que tu celular es la llave. Phone hasta aquí, así se llama. Entonces pues nada más te acercas al coche y ya tienes el acceso casi sin necesidad incluso de sacar el celular de la bolsa. En fin, son muchos sistemas que yo creo que les van a gustar bastante si entran a dragstermx.com. Tiene toda la parte de Sync 4A, que es una interfaz adaptada en una pantalla de 15.5 pulgadas para que puedas tener toda la información del coche, ¿no? Cómo van a mandar las actualizaciones, es decir, no tienes que ir directamente a la sucursal para que te den las actualizaciones, se va a estar actualizando directamente a través del internet, tal cual. En fin, son un chorro de cosas nuevas que marcan algo interesante. Por ejemplo, pues toda la parte delantera donde normalmente iba el motor, pues ahora es una cajuela bastante grande, y pues toda la parte de la carga, por ejemplo, también puedes utilizarla de 1000 cosas, ¿no? Para 1000 otras cosas. En fin, son un chorro de cosas. Pues mira, aquí está la parte de la autosuficiencia. Tiene una estación de carga de 80 amperios con equipamiento de serie, que puedes cargar el vehículo sin mayor problema. Recargarás aproximadamente lo equivalente a 50 kilómetros de autonomía por cada hora de carga. Y esto ya para que tengas el 100% de la batería hasta en 8 horas. Entonces, pues,
si tomas en cuenta que con una hora puedes recorrer 50 kilómetros y tu trabajo está a 2 kilómetros, no es algo que vas a tener que estar haciendo todos los días. No, pero considera que este es un vehículo desarrollado para trabajo, no para paseo, ¿no? O sea, es una base muy grande. Pero igual y no necesariamente es para trabajo muy lejano. O sea, si lo tienes es porque tienes el rancho al lado y es para transportar cosas muy cerca. Ahora, si tienes que del rancho llevarlo a la central de abasto, que está a 1 hora y media, evidentemente sí. Pero pues es parte de la autonomía que puede llegar a tener el coche. Entonces, déjame ver, tienen otro cargador de 150 kilowatts con una batería de autonomía extendida que está diseñada para cargar en aproximadamente 86 kilómetros de cobertura en 10 minutos y cargar el 15 al 80% en aproximadamente 41 minutos. Entonces ahí varía, no son dos los modelos que están presentando. Y ¿qué otra cosa? No, yo creo que lo importante aquí también es pues esperar a que exista la infraestructura, ¿no? Sabemos que en México, pues si no hay energía, ahora imagínate, no hay energía ni petróleo procesado, va a ser complicado, ¿no? Pero eso es otra cuestión que tenemos que definir. Lo tienes directo en tu casa. Pues, lo pones en tu casa y aparte te ayuda a que si se va la luz, pues bueno, por lo menos el coche puede proveer esa corriente eléctrica. Que estoy buscando esa parte donde te explica justamente cómo funciona Está larga la nota, fíjate, está bastante larga. Mantenga la energía en el camino. No, ¿dónde está? Revolución en la casa. El F-150 Lightning incluye la nueva función Ford Intelligent Backup Power, que la convierte en una fuente de energía eléctrica para el hogar. Y es que proporciona hasta 9.6 kilowatts que permite mantener las luces encendidas durante un apagón mientras proporciona seguridad al alimentar los electrodomésticos, los sistemas de seguridad y los dispositivos médicos, por ejemplo. Si te vas a refugiar de una tormenta o algo, pueden utilizarlo para tener energía eléctrica cuando más lo necesitan. Y pues esa es la idea, ¿no? Que puedas conectarte ahí. Sí, más que nada, por ejemplo, considerando que Estados Unidos de repente hay una zona de huracanes o la zona de tornados en lo que es el centro de Estados Unidos, donde se usan más camionetas para carga. Y te voy a decir algo bien sincero, me gustó más que la Cybertruck. Sí, entonces son diferentes. Y aparte, fíjate, sirve de una forma muy interesante porque puedes, o sea, si la tienes estacionada fuera de tu casa, durante las horas que más costo tiene la energía eléctrica, puedes utilizar la camioneta y maximizar toda la energía. Si la tienes ahí estacionada y un fin de semana no quieres usar la luz, ¿no?, que te cuesta tal cual, pues utilizas la batería del coche. Está interesante el concepto. No es nada más para tu coche, sino que ya lo puedes compartir un poquito más. Y viene la cuestión de que esperemos, el precio no lo dicen, ¿verdad? Todavía, pero yo creo que era 45,000 o 55,000 dólares en Estados Unidos, ¿no? No sé, que viene siendo que $1 millón. Déjame ver si viene ese dato. No, todavía no dan ese dato. Pero bueno, otra nota, Qualcomm presentó el Snapdragon 778G 5G. Es el accesible, ¿no? Más económico. Pues ofrece muchas de las últimas tecnologías premium, características top, digamos, para que sean mucho más accesibles. Tiene un ISP triple para capturar 3 fotos o videos simultáneamente, incluido gran angular, ultra gran angular y zoom. También puedes grabar desde 3 lentes a la vez, lo que permite capturar todos los aspectos de cada uno y fusionarlos automáticamente en un solo video de calidad profesional con videos. También puedes disparar con un profesional con 4K HDR10 Plus, que captura más de 1,000 millones de tonos de color. Wow. Admite sensores de imagen HDR. ¿Qué más? Qualcomm AI, que es de la 6ª generación,
con un procesador Hexagon 770 que ofrece 12 tops. No sé qué es el top, fíjate. Hasta 12 tops y rendimiento 2X con una mejora por vatio en comparación con el predecesor. Déjame checar qué es esto del top, porque si no son operaciones por, ¿no? Por segundo, ¿será? Sí. Bueno. A ver, déjame. Perdón, pero ese no, pues no. Olvídalo. Me sale Top Friends Markets. Bueno, va a estar la serie de Friends, ¿no? Indirectamente te está diciendo que ya viene Friends. Sí, ya viene la serie del reencuentro. Que no es serie, es un programa, ¿no? Especial, según entendí. Sí, es algo para los fans nada más. Es que necesitaban dinero los actores y dijeron, bueno, vamos a por $1 milloncito por lo menos. Nada más. Tiene un chorro de cosas, Vincent. Muchísimas. La nota la pueden encontrar en appsuser.net. Échale un ojo. Yo mientras este fin de semana voy a volver a usar, porque pues, con tanto evento, con tantas notas, no he podido meterme de lleno al N10 y al N100 que me prestaron. La semana pasada, de OnePlus. Pero sí utilicé la cámara fotográfica y el macro es una chulada, Vincent. Está bien bonito el macro. ¿Ah? Está muy, muy bonito. No he probado todavía el N100, pero algo que sí me llamó la atención es que al momento de yo querer descargar a la computadora las fotografías, ¿no te dejó? No me lo permite. Me pide que descargue un software especial, entonces dices, bueno, vamos a darle chance. Y no me ha permitido, no he podido descargar las fotos que tomé, no, por eso no las he compartido, porque no las he podido sacar. Y me las podría mandar por correo y cosas por el estilo, pero pues no, la idea es tener experiencia completa, entonces tengo que averiguar bien cómo funciona esa parte, a ver si no es un problema de mi compu o qué demonios. Pero sí, muy emocionado llegué a querer compartir las fotos que tomé y no pude. No me conecté a redes sociales, entonces no las puedo compartir desde ahí. No lo he querido hacer porque he querido probar otras funciones del celular. Ponte a jugar, ahí vas a notar la diferencia. Ponte a jugar cosas que me faltan. Tengo todo el Public Notes, ¿no? Battlegrounds Mobile, Call of Duty Mobile. Tengo que bajar algún jueguillo por ahí, ver qué tan bien se puede jugar y qué tan rápido es la interfaz para ver se me fue también la palabra, ¿cómo le llaman el refresco de página? A la velocidad. No el refresco, sino el ray tracing. No, ¿qué tantos segundos puede haber entre un disparo? Ray tracing es de otra compañía, pero bueno, sí entendí tú, ¿no? La calidad gráfica. Ahorita se me fue un poco. El GPU. El avión. No, la respuesta, la latencia. No, hay que ver qué tal anda la latencia, en fin, todos esos detallitos hasta que no lo pruebe jugando. Y quiero presentarles las cámaras, que sí me llamó mucho la atención en la calidad de la fotografía, pero una cosa es verlo en la pantalla del celular y otra cosa es verlo ya en grandote en la computadora, y sobre todo ver el detalle, sobre todo. Entonces, pues bueno, en esas andamos, Vincent. ¿Y qué otra nota? Y hay una, para todos los que creen que el país está muy mal, fíjate que me llamó la atención, porque Paisler, déjame te paso la nota. Y el link, porque ya nos vamos. Rapidísimo. Fíjate que hizo un estudio, un monitoreo de cuánto está invirtiendo el gobierno federal en toda la parte de los procesos, transparencia, acceso a la información y demás, y sobre todo la inversión digital que está haciendo. Entonces el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, que es el CIAPEN, toda la parte de México Digital, señala que el presupuesto de TI alcanzó un monto total de 23.804.73 millones de pesos en 2020, y es un 13.4% más que en 2019.
El gasto de software creció en 668% en el presupuesto del gobierno federal para 2020 y para el 2021. El gobierno actual ha programado un presupuesto de 27.930 millones de pesos para destinar a la adquisición o renta de tecnología, que supone un crecimiento del 59.8% respecto al año pasado. Es decir, los ataques están con todo, tienen que tener equipo actualizado, tienen que estar viendo de qué manera pues crecer, dar más servicios y atenciones y demás a la población, y también protegerse de todo este tipo de ataques que hemos visto que se han recibido a nivel mundial últimamente. Entonces, pues bueno, la nota la encuentran directamente en pcforma.mx y pues bueno, ahí unos detalles muy interesantes de la inversión que ha tenido en el sector gobierno. Pues sí, pues vámonos, Pablo. Como siempre, faltó tiempo, y eso que son 2 horas, señores. O sea, para que vean que no es fácil resumir la semana. Con todo el payasito del combi, hombre. Ya lo buscaré. No, porque luego nos mandan avisos de que estamos infringiendo derechos de autor y demás, aun cuando lo hacemos directo con el enlace de la persona que lo subió, pero es muy, muy divertido y hay unos tweets maravillosos, que habría que hacer una sección del tweets de la semana, Vincent. Yo creo que sería muy interesante, porque en serio hay unas joyas que son dignas de anunciar con bombo y platillo. Pues sí. Bueno, ahí está el fin de semana, aprovechen, descansen, hay Fórmula 1, ¿no? ¿Sabes? Fórmula 1 desde Monte Carlo, va a estar buenísimo, Vincent, buenísimo. Entonces, pues a ver cómo le va a Checo Pérez, a ver cómo le va a Ferrari, a ver si otra vez no gana Hamilton, en fin, vamos a ver qué nos depara este gran premio, porque va a estar muy bueno, y aparte es un clásico de clásicos, y es muy difícil, aunque no lo creas, es de las pistas más complicadas que hay en toda la temporada. Bueno. Saludos a Pedro Belmares, gracias por acompañarnos con la orientación, excelente fin de semana, hasta la próxima. Este podcast fue presentado por LG Velvet. Raindrops and roses and whiskers and